La arquitectura bizantina es el estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Bizantino, conocido como el Imperio Romano de Oriente, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. La capital del Imperio de Oriente era Constantinopla o Ciudad de Constantino, cuyo nombre anterior fue Bizancio y actualmente Estambul, y ello desde el año 330, momento que otros autores fijan como el inicio de la arquitectura bizantina. La arquitectura bizantina se inscribe dentro del marco del arte bizantino y abarca un largo espacio de tiempo, que se inicia en el siglo IV y al que pone fin abruptamente la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos en 1453 y en el siglo XV. Debido a su dilatada duración en el tiempo, suele dividirse para su estudio en tres periodos diferenciados: un periodo inicial, un periodo intermedio y un periodo final. La Basílica de Santa Sofía, ejemplo máximo de la arquitectura bizantina, y una, sino que la basílica más importante del Imperio Bizantino. El estilo arquitectónico bizantino coincide en líneas generales con la extensión geográfica del imperio, con lo que fue cambiando con el paso del tiempo a lo largo de los más de 10 siglos de vigencia de dicho estilo. No obstante, las zonas de mayor presencia de la arquitectura bizantina corresponden con los territorios actuales de Turquía y Grecia, así como Bulgaria, Rumania y varias partes de Italia, junto con Siria y Palestina. Además, como resultado de la expansión del cristianismo entre pueblos eslavos, llevada a cabo a partir del siglo VIII por la Iglesia Ortodoxa Bizantina, la arquitectura bizantina se extendió por las actuales Ucrania, Rusia y Bielorrusia, pasando algunos de sus elementos arquitectónicos, como por ejemplo las cúpulas abulbadas, convirtiéndose en una señal de identidad de las iglesias ortodoxas, que han sido mantenidas hasta la actualidad. Algunas de las características distintivas de la arquitectura bizantina son la cúpula, el uso del ladrillo como material constructivo en sustitución de la piedra, el uso masivo de los mosaicos como elemento decorativo en sustitución de las esculturas. La mayor elevación de los edificios fue resultado del realce de las cúpulas y el hallazgo de un sistema que permite conjugar el uso constructivo para dichas cúpulas, de un soporte de planta cuadrada que permite el remate mediante un tambor en una cúpula redonda, en muchas ocasiones con prolongación de un alero ondulado. La arquitectura bizantina se puede dividir en tres periodos muy importantes, que es el periodo inicial, el cual, a pesar de que en los primeros momentos de su existencia, la arquitectura bizantina no se distinguía especialmente de la arquitectura romana, la que en sus inicios constituía únicamente una derivación regional, la larga evolución en el tiempo de la misma permitió la emergencia de un estilo arquitectónico distintivo, que quedaba por lo demás muy permeabilizado ante las influencias que recibía de las arquitecturas orientales. Uno de los rasgos que fueron mantenidos a lo largo de todo el periodo de su existencia fue el uso del ladrillo para la arquitectura de las iglesias, que sustituyó a la piedra, que era el material constructivo utilizado en sus predecesores la arquitectura romana, a lo que se añade una más libre interpretación de los órdenes clásicos, la sustitución de las esculturas como elementos decorativos de los edificios por los mosaicos o el realce de las cúpulas, que se elevan a mayor altura en otros estilos arquitectónicos anteriores. El periodo intermedio, o segunda edad de oro del arte bizantino, se caracteriza por la predominancia de las iglesias de planta en cruz griega con cubierta de cúpulas realzadas sobre tambor y con una prominente cornisa ondulada en la base exterior. A este esquema compositivo corresponden, por ejemplo, la Catedral de Atenas, la iglesia del monasterio de Davni, que usa trompas en lugar de pechinas, y los conjuntos monásticos del monte Athos en Grecia. Este tipo nuevo de iglesia se plasma en la desaparecida iglesia Enea de Constantinopla, construida por Basilio I. Para este periodo en la arquitectura bizantina, nos enfrentamos con el problema planteado por la iconoclastia, que arruinó muchas de las edificaciones de los inicios del periodo. Así, por lo que se refiere a edificaciones de envergadura de los primeros tiempos del periodo intermedio, en Grecia solo subsiste la Basílica de Santa Sofía en Salónica. Otra edificación de importancia, la iglesia de la Asunción de Nicea, sobrevivió hasta el siglo XX, aunque quedó destruida en los años 1920 en los combates enmarcados en la guerra greco-turca. Sin embargo, por lo menos se han llegado hasta nosotros diversas fotografías del templo. La dinastía macedónica es tradicionalmente considerada como el compendio del arte bizantino. Se presume que la desaparecida iglesia votiva de la Inmaculada Madre de Dios de Constantinopla,
obra de Basilio I, corresponde con los restos existentes bajo la moderna mezquita Fenari Isa Kamil. Hayan servido como modelos para muchas construcciones con planta en forma de cruz, inscrita en un círculo como el monasterio de Osios Loukas en Grecia, el monasterio de Nea Moni, isla de Quíos, o el monasterio de Dafni Shidarien en Ática, próxima a Atenas. La planta conforma una cruz, inscrita en un círculo es la forma más expandida hacia los territorios recorridos por los misioneros bizantinos ortodoxos, que en los tiempos de la dinastía macedónica recorrían los territorios de los pueblos eslavos para proceder a su cristianización. La Catedral de Santa Sofía de Ohrid en la actual República de Macedonia o la Iglesia de Santa Sofía de Kiev en la actual Ucrania son testimonios del uso de la cúpula de tambor que con el tiempo se convierten cada vez más altas y más esbeltas. El periodo final, o Tercera Edad de Oro, abarca el lapso de tiempo comprendido entre los siglos XIII y XV, coincidiendo con las dinastías de Comnenos y los Paleólogos. En él predominan las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas sobre tambores circulares o poligonales. Al periodo de los Comnenos pertenece el Elmali Kilise en Capadocia, en Constantinopla, la iglesia del Pantocrátor, hoy conocida como Mezquita de Seyrek, y la iglesia de la Virgen del Trono. Igualmente se han conservado numerosas iglesias en el Cáucaso, Rusia, Bulgaria y Serbia. Otros países eslavos igual, Cilicia, que es la Capella Palatina del Palazzo di Normanni, o Venecia, la Basílica de San Marcos, Catedral de Santa María de la Asunción en Torcello. Al periodo de los Paleólogos pertenecen una docena de iglesias en Constantinopla, especialmente San Salvador de Chora y Santa Madre de Dios. Una característica de todas ellas es la de no acentuar la verticalidad, primando la estructura horizontal, lo que no las dota de la magnificencia de otras iglesias de Constantinopla. La única que no cumple la regla es la iglesia de Santa Sofía de Trebisonda. A esta etapa corresponden en Grecia la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica del siglo XIV, la iglesia de Mistra en el Peloponeso y algunos monasterios del monte Athos. La arquitectura bizantina tuvo influencia en varios lugares del mundo, por ejemplo Italia. La península itálica estuvo ampliamente vinculada al Imperio bizantino, que estableció en la ciudad de Ravenna la capital de uno de sus exarcados, a la vez que controlaba amplias partes de la península. Por otro lado, el propio prestigio inherente de la arquitectura bizantina marcó profundamente las edificaciones en otros puntos de la península o de Sicilia, irradiando desde ahí sus influencias al resto de Europa occidental. Constantinopla no fue el único foco importante en esta primera edad de oro de Bizancio. Es menester recordar el núcleo de Ravenna, capital del Imperio bizantino en Occidente desde el siglo VI hasta el siglo VIII. El exarcado occidental, situado en el nordeste de la península italiana, en las riberas del mar Adriático, junto a Venecia. Además, Ravenna era una base naval de la armada romana, la que permitía a la misma el control del Adriático. Las iglesias bizantinas de Ravenna presentan dos modelos, uno de la clara inspiración constantinoplana, relacionado con la iglesia de los santos Sergio y Baco, la de la iglesia de San Vital de Ravenas, en la que igualmente que su modelo, es de planta octogonal, con nave circundante entre los elevados pilares y con una prolongación semicircular en la cabecera. Del presbiterio, en los pies tiene un amplio atrio con torres laterales. En esta iglesia de San Vital están ya prefigurados los rasgos más característicos de la estilística en la arquitectura medieval de Occidente, sobre todo en los que se refiere al sentido vertical de la construcción en detrimento de la horizontalidad precedente. Las otras iglesias bizantinas de Ravenna tienen influencias paleocristianas por su escultura basilical con cubierta plana, Apolinar in clase y la iglesia de San Apolinar Nuevo, ambas de la primera mitad del siglo V y con destacados mosaicos. A las iglesias deben añadirse, por otra parte, otros monumentos, como es el caso del mausoleo de Gala Placidia. En Italia destaca la Basílica de San Marcos de Venecia del año 1063, con planta de cruz griega inscrita en un rectángulo y cubierta con 5 cúpulas principales sobre tambor, una sobre el crucero y 4 en los brazos de la cruz, asemejándose a su estructura a la desaparecida iglesia de los Santos Apóstoles de Constantinopla. La basílica, considerada una de las muestras arquitectónicas más bellas del arte bizantino, está dotada de 3 ábsides en la cabecera, el central de mayor tamaño que los laterales,
La cúpula es el elemento arquitectónico dominante de la cubierta, consistiendo en realidad en un conjunto de 14 cúpulas diferenciadas, con tamaño variable entre ellas en función de su ubicación, contribuyendo las de menor tamaño a la difuminación de las cargas de la principal. La cubierta cupulada queda soportada con un conjunto de pilares macizos a los que se le une una tupida red de columnas que soportan la galería superior de la basílica. En la fachada principal existen 5 puertas, con decoraciones similares a las de la arquitectura románica, con columnas sobre las que se apoyan arcos de medio punto, o en el caso de las puertas laterales, un arco apuntado. Los tímpanos existentes sobre las puertas presentan decoraciones de época y estilos variados, delatando a alguno de ellos su origen bizantino por el pan de oro con el que se les hayan recubierto. El arte bizantino se extendió a la zona rusa de Armenia. En Kiev se construye la iglesia de Santa Sofía en el año 1017. Siguiendo fielmente la influencia de la arquitectura de Constantinopla, se estructuró en forma basilical de 5 naves terminadas en ábsides. En Novgorod se levantan las iglesias de San Jorge y de Santa Sofía, ambas de planta central. Hay que tener presente que las actuales Ucrania y Rusia se habían convertido al cristianismo por la acción de misioneros de origen búlgaros pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa. A ello debe añadirse el matrimonio que se produjo en 989 entre el príncipe Vladimir I de Kiev y la princesa Ana, hermana del emperador Basilio II. Durante la Tercera Edad de Oro, entre los siglos XIII y XV, el arte bizantino se sigue extendiendo por Europa y Rusia, predominando a las plantas de iglesias cubiertas mediante cúpulas abulbadas sobre tambores circulares o poligonales. A esta etapa corresponden en Grecia la iglesia de los Santos Apóstoles de Salónica, la iglesia de Mistra en el Peloponeso y algunos monasterios del monte Athos. Se multiplican los templos bizantinos por los valles del Danubio, por Rumania y Bulgaria, llegando hasta las tierras rusas de Moscú, donde destaca la iglesia de la Asunción del Kremlin en la Plaza Roja de Moscú, realizada en tiempos de Iván el Terrible, cuyas 5 cúpulas, la más alta y esbelta en el crucero, y otras 4 situadas en los ángulos que forman los brazos de la cruz, resaltan por su coloración, por los elevados tambores y por sus característicos perfiles artísticos. Tras haberse consolidado la ortodoxia y el arte bizantino en las tierras rusas, por ejemplo en Kiev, se copiaron barrios enteros de Constantinopla. La caída de Constantinopla en 1453, con la inmigración que trajo aparejada el proceso, hizo que emergiese el Imperio ruso, como heredero natural de Bizancio, asumiendo como parte inherente a dicha herencia los elementos básicos del arte bizantino. Por otro lado, la arquitectura bizantina abrió la puerta en Europa occidental a la arquitectura románica y a la arquitectura gótica. En Oriente ejerció igualmente una profunda influencia en la arquitectura islámica, con ejemplos destacados como la mezquita de los Omeyas de Damasco y la cúpula de la Roca en Jerusalén, que ponen de relieve en sus decoraciones el trabajo de los artesanos y constructores de mosaicos bizantinos en Bulgaria, Rusia, Rumania, Georgia y en otros países de fe ortodoxa. A la arquitectura bizantina siguió en vigor durante mucho más tiempo, dando origen a diversas escuelas arquitectónicas locales. En el siglo XIX, paralelamente al renacimiento del arte gótico, que dio lugar a la arquitectura neogótica, se desarrolló igualmente una arquitectura neobizantina que inspiró joyas arquitectónicas como la Catedral de Westminster en Londres. En Bristol, entre 1850 y 1880, se generó un estilo conocido como bizantino de Bristol, que se hizo popular gracias a los edificios industriales que combinaban elementos bizantinos con otros procedentes del estilo arquitectónico mudéjar. Fue desarrollado a gran escala en Rusia por Konstantin Thon y por sus discípulos, quienes proyectaron la Catedral de San Vladimiro en Kiev, la Catedral de San Nicolás en San Petersburgo, la Catedral de Alejandro Nevsky en Sofía y el monasterio de Nuevo Athos cerca de Sukhumi. El mayor proyecto neobizantino del siglo XX fue el Templo de San Sava en Belgrado, por lo que la arquitectura bizantina se le considera como una de las más influyentes a lo largo de toda la historia.